Hermanos, sean todos bienvenidos a su programa En Meditación. ¿Recuerdan que la semana pasada comenzamos con un tema? ¿Se recuerdan el nombre? ¿Cómo progresar espiritualmente? ¿Cómo mejorar espiritualmente? Y así en breves palabras podemos decir que algo que definitivamente nos ayuda en ese sentido es hacer cosas pequeñas cada día, pequeños servicios a los demás, pequeños favores a los demás, comenzando con los de casa, pero hacerlo con mucho amor y por amor al Señor. Lo pequeño, hermanos. Mira, si nosotros viviéramos así, manteniendo ese deseo profundo de agradar al Señor en todo lo que hacemos, pero principalmente en pequeños actos, entonces, ¿qué va a suceder? Cuando llegue lo importante a nuestra vida, lo más importante que ofrecerle, como por ejemplo decir una enfermedad costosa por llevar, un fracaso profesional, el despido del trabajo nuestro de un ser querido, etcétera, etcétera, entonces también vamos a saber sacar mucho fruto de esa situación que el Señor pues en esos momentos quiere o permite en nuestra vida. Si nosotros nos acostumbramos, hermanos, a eso, a demostrarle al Señor cuánto lo amamos cada día, pero no en lo grande, en lo pequeñito de cada día, como les digo yo, en ese servicio a los demás, en ese favor a los demás, entonces se va a cumplir en nuestra vida aquellas palabras de Jesús que se encuentran en Lucas capítulo 16, versículo 10. Nuestro Señor dice ahí, el que es fiel en lo poco, también lo es en lo mucho. Palabra del Señor. Sí, hermanos, al Señor no creas que lo vamos a contentar haciendo cosas grandísimas. Pueden pasar entonces días y días sin que ocurran. Entonces, ¿cómo vamos a agradar al Señor? En lo pequeño de cada día, de lo cotidiano, le demostramos nuestro amor. Él se fija en lo pequeño. Y cuando nosotros hacemos cosas pequeñas con mucho amor, ante los ojos de Dios ya dejan de ser pequeñas y se vuelven grandes, porque las estamos haciendo con rectitud de intención. Como el Señor nos ha prometido que no nos va a faltar su gracia, promesa del Señor, en esos momentos que nosotros lo necesitemos, el mantener la gracia en nosotros, eso es muy importante. ¿Y cómo vamos a mantener esa gracia de nosotros? Pues huyendo del pecado, rehusando, rechazando el pecado. Y si por A o por B caemos en un pecado mortal, pues así, sin desánimo, sin desmotivaciones, vamos a reconciliarnos con el Señor a través del sacramento de la reconciliación. Cuanto más fieles, cuanto más obedientes seamos nosotros a la gracia, más ayuda recibiremos de parte del Señor y más facilidad vamos a tener para recorrer nuestro camino como cristianos. Ahora, fíjense bien, quiero mencionarles algo que debemos de mantenerlo muy grabado, muy pendiente cada día, incluso cuando nos levantemos, porque lo que se trata es de agradar a Dios, contentar a Dios con nuestro comportamiento cada día. Pero fíjate bien, para el alma no existe obstáculo mayor para crecer, oye bien, que el creado por nuestros propios pecados. Así es, mis queridos hermanos, no puede haber un progreso, no puede haber una mejora, no puede haber un crecimiento ahí en nuestra alma si nosotros convivimos con el pecado mortal. Imposible. Pedir perdón es amar. Sí, es necesario volver al Señor una y otra vez, así como el hijo pródigo, a través del sacramento de la reconciliación o sacramento de la confesión, sin desánimos, sin angustiarse, porque tal vez hemos caído muchas veces en esa misma situación. Aunque hayan sido muchas las veces que nosotros no hemos correspondido al amor de Dios, hay que volver cuantas veces sean necesarios. Debemos de hacer así, como el hijo pródigo, que en lugar de haberse quedado allí, lejos de casa, avergonzado, desilusionado, triste, él pensó, recapacitó, dijo, no, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Eso es lo que debemos de hacer cada vez que nosotros incurrimos en pecado.
y tengamos la seguridad de que nuestro Padre Dios siempre va a estar con los brazos abiertos esperándonos. Él siempre está esperándonos para acogernos, para reconfortarnos y nos mueve hacia que pidamos perdón cada vez que nosotros pecamos. Y hemos de hacerlo con mucha humildad. Cuando nosotros nos arrepentimos, hemos de hacerlo con mucha humildad. Y a propósito, el crecer en esta virtud de la humildad es también dar muchos pasos en nuestra vida cristiana. El proceder con humildad en nuestra vida es progresar, es crecer en nuestra vida espiritual. Volvemos después de esta pausa. Hermanos, continuamos con el tema cómo progresar espiritualmente, cómo crecer espiritualmente. Y hablábamos que de una manera definitivamente para crecer en gracia es precisamente acudiendo al sacramento de la reconciliación o de la confesión. Sí, debemos nosotros como auténticos cristianos, hijos e hijas de Dios, cada día hacer un balance de nuestro día. Es nuestro deber. Es un deber de amor, evaluarnos. Para eso nos sirve el examen particular o examen de conciencia que nosotros debemos de practicar todos los días. Yo sugiero siempre al final del día, cuando ya todo el mundo esté dormidito, las luces apagadas, ahí comenzar a hacer tu examen de conciencia si ese día viviste así de frente, de cara a Dios o definitivamente a sus espaldas, ¿no? Y ver si definitivamente ofendimos al Señor gravemente, debemos de recurrir lo más pronto posible a este sacramento de la reconciliación. Este sacramento nos ayuda definitivamente a recuperar la gracia santificante que nosotros hemos perdido por medio del pecado mortal. Hermanos, ¿cómo vamos a poder progresar? ¿Cómo vamos a poder crecer espiritualmente hablando si no estamos en gracia de Dios por culpa del pecado? Imposible, no lo vamos a poder hacer. A propósito y hablando del tema, ¿hace cuánto tiempo no te confiesas? ¿Hace cuánto? Haz memoria. O ya se te olvidó de repente. Hermanos, ¿hace cuánto tiempo estás conviviendo con ese pecado y no te has resuelto a acercarte y pedirle perdón a Dios? ¿Será por eso entonces, mi querido hermano y hermana, que tú sientes? Porque he escuchado muchas veces a algunos hermanos, yo tengo tanto tiempo en la iglesia, tantos años en este grupo y no siento que crezco espiritualmente. Revisa cómo es tu vida en gracia. Si tú te preocupas por acercarte al sacramento de la confesión, pregúntate. Por eso te decía, ¿hace cuánto tiempo no te acercas a este sacramento, el sacramento de la confesión? Yo sé que muchas veces a algunos nos cuesta bastante acercarnos a la confesión, sobre todo si ya días no se asiste, ¿no? Pero yo sugiero algo, que si te está costando acercarte a este sacramento, recurre a la Madre, recurre a nuestra Santísima Madre María. Definitivamente que ella nos va a ayudar a hacer más fácil el camino que nos va a llevar a su Hijo. A ella pidámosle que nos ayude a partir de hoy precisamente a realizar muchos actos de contrición, de dolor, de arrepentimiento en nuestros días, cada vez que nosotros ofendemos al Señor. Que nos ayude a hacer muchos actos de contrición, de dolor, de arrepentimiento, porque no hemos correspondido a esa gracia que, hermanos, es un tesoro para nosotros y es la que nos ayuda, como decíamos al principio de este tema, a crecer, esa gracia de Dios. Y yo sé que la Virgencita, nuestra Santísima Madre, que es Madre de gracia, Madre de misericordia, ella avivará, si nosotros se lo pedimos, ese deseo de querer crecer cada día espiritualmente, al fin de llegar a esa ambiciosa meta que todos nos hemos de forjar, absolutamente todo, esa meta de llegar a ser santos. Pero a esa meta lo que nos va a ayudar, vuelvo y repito, es la gracia de Dios, que nosotros hemos de procurar y de poner todos los medios que están a nuestro alcance,
todos los medios humanos, huir de esas situaciones de pecado, huir de esas situaciones, de esas personas que sabemos que nos inducen al pecar, huir de esas situaciones que sabemos que si nos ponemos frente a ellas nos pueden inducir al pecar. Hemos de saber ser valiente en ese sentido y huir de esas situaciones porque es peligroso jugar con fuego. Si jugamos con fuego nos podemos quemar. Y como decía, mis queridos hermanos, hemos de saber atesorar la vida de la gracia para poder llegar a esa meta que ojalá todos nos forjemos, porque todos nosotros estamos llamados a la misma y es querer ser santos, llegar a la santidad. Mis queridos hermanos, 3 puntos a meditar. Número 1, progresamos o crecemos espiritualmente cuando nosotros practicamos a diario las virtudes, esas virtudes que el Señor practicaba y que nosotros hemos de imitar de Él. Por ejemplo, la humildad, la veracidad, el respeto hacia los demás, la amabilidad en el trato, etc. Nosotros progresamos o crecemos espiritualmente cuando nosotros volvemos al Señor cuantas veces sea necesario a través del sacramento de la confesión, de la reconciliación, porque a través de él nosotros le devolvemos la vida de la gracia al alma. Y también recordemos que la vida espiritual crece precisamente cuando nosotros realizamos los pequeños servicios, los pequeños favores de cada día con amor y por amor a Dios. Mis queridos hermanos, los invito para que nos acompañen la próxima semana con el siguiente tema. Bendiciones abundantes.